José Simonella, nuestro analista económico, para hablar de todo lo que está ocurriendo y que todavía tenemos bastante más para esperar de esto, ¿no? ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenas noches, Gerardo. Es así, este miedo, esta incertidumbre que viene aumentando día a día ya se ha transformado en pánico en los mercados financieros del mundo. Y como decís, con repercusiones inesperadas hace un mes atrás. Bien, José, si se sabe que, la expansión del virus todavía está en pleno desarrollo, apenas en China, con toda la dureza de las medidas, está empezando a aflojar un poco. ¿Qué se puede esperar de la economía mundial de aquí en adelante cuando falta mucho para que aparezca una vacuna, para saber hasta dónde llega esta epidemia? Es decir, un planeta más pobre, ¿hasta dónde puede llegar todo lo que está ocurriendo? Ni hablar de la Argentina, ¿no? Hoy claramente en el mundo se está dando una caída del nivel de actividad como consecuencia de las acciones que están tomando los gobiernos, los estados para frenar la pandemia. Esa caída del nivel de actividad probablemente, muy probablemente, se va a transformar en una recesión mundial. El miedo es a la depresión, el miedo es que nos pase lo que pasó en el 30. En 1930, una gran depresión de la economía que va a afectar absolutamente a todos los países. Y hoy, Gerardo, ninguna medida financiera implementada por los estados, el propio Estados Unidos bajó la tasa casi a cero, inyectó miles de millones de dólares, todos los estados están inyectando dinero, ninguna medida financiera ni de gasto público alcanza para frenar el miedo si no se logra controlar el coronavirus. Hoy, el miedo que genera la pandemia a esta depresión ha generado en los mercados financieros, que siempre se anticipan, pánico. Bueno, y en la Argentina ni hablar, José, ¿no? Venía todo en este esquema de crisis profunda y todo congelado. Las tarifas congeladas, las naftas congeladas, el dólar congelado. Y ahora aparece todo esto. Ayer el gobierno además anunciando millones de pesos para una serie de medidas que requieren de un sostén económico y que van a ser financiadas con la emisión. O sea, ¿qué se puede esperar después de esto en la Argentina? Sí, en Argentina, digamos, el gobierno está comenzando a anunciar medidas, seguramente se esperan más medidas. Recién la comerciante que entrevistaban planteaba que tenían miedo, incertidumbre y que no tenían medidas para ello. Y es verdad, aún el gobierno no ha destinado ninguna red de contención para los millones de monotributistas y trabajadores informales que tiene la economía. Cuestión que nos debiera preocupar a todos, porque en realidad en esta estrategia de que no circule la gente, de que el que tiene alguna sospecha de tener el virus se va a tener que, digamos, entrar en cuarentena por una decisión propia hasta que le confirmen que tiene la enfermedad, va a obligar a muchísimos monotributistas a dejar de percibir ingresos. Recordemos que el sector público dio asueto. Algunas empresas grandes tienen espaldas financieras para soportar la caída del nivel de actividad y el pago de sueldo, pero la pyme, la MIPYME y el monotributista y trabajador, digamos, informal no tiene esas posibilidades. Yo siempre pongo de ejemplo un taxista que esté en edad de riesgo o que tiene factores de riesgo, tiene que manejar el taxi lo mismo con 1 metro cúbico de aire, digamos, y esto tiene un riesgo. Así que como sociedad, si lo que queremos es contener el movimiento de la gente, vamos a tener que prever una red de contención para esa gente, para que esa gente no circule y para en caso de que contraiga el virus, sea en su lugar de trabajo o sea en su familia, pueda estar en cuarentena los días que hacen falta. Hoy eso no está previsto y es una gran preocupación que obviamente tienen millones de trabajadores. Hay que esperar que el gobierno siga sacando medidas, hay que esperar que el gasto público incremente y la verdad que el objetivo de tener déficit fiscal cero hoy pareciera pasar a un segundo lugar porque estamos casi en una economía de guerra para enfrentar una pandemia. Bien, y que en cualquier momento va a derivar en la declaración de una suerte de parálisis nacional, que es lo que está evaluando el gobierno. Mañana se va a reunir Alberto Fernández con todos los gobernadores, seguramente van a consensuar una cuarentena nacional, como viene ocurriendo en otros países de Europa. Esto va a ser todavía más fuerte de lo que está ocurriendo hoy. José, gracias como siempre, buenas noches. Obviamente, sí. Adelante. Un abrazo grande. Decía, con un gran impacto en trabajadores independientes, en profesionales y en monotributistas. Así es. Gracias, José. Buenas noches.